para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que en este espacio, bueno, desde hace ya casi 10 años estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina, de, bueno, cómo trabajan, ¿no? Los que nosotros llamamos, simpáticamente por supuesto, los maquiavelitos, que son esos asesores de políticos, de empresarios, y que, como decimos siempre, logran ese milagro de que usted un día cambia de opinión y ni siquiera se da cuenta cómo y por qué. Y bueno, vale la pena recordar en esta Hora de Maquiavelo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo en general, ¿no? Recordándolo también, por supuesto, al difunto expresidente Néstor Kirchner, se caracterizó por una hazaña desde el punto de vista de la comunicación, bueno, yo diría única, no digo en América Latina, pero por lo menos en Argentina, en la historia argentina, única, que es la construcción del relato. Prácticamente aprendimos, nos enseñaron algo que podría ser algo así como la teoría del relato. ¿Qué dice más o menos esa teoría? Dice que, bueno, el relato es una historia que se construye. Es cierto que los expertos de marketing norteamericanos hablan de storytelling, y se habla de storytelling en la publicidad, en la comunicación de marcas, en donde las marcas nos cuentan una historia. Bueno, el gobierno de Kirchner logró con este relato, bueno, imponer un relato de los derechos humanos, todo lo que es nacional y popular, la inclusión, la igualdad, finalmente, después de 8 años y después de todo el desgaste y después de todas las denuncias de corrupción que evidentemente no fueron trascendentes para la sociedad argentina, lograron una reelección con el 54% de los votos. Y yo recuerdo, por ejemplo, uno de los momentos quizá más impactantes de cómo se pone en práctica esa teoría del relato en la época de Néstor Kirchner, muy al principio del gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, con el famoso pago al Fondo Monetario. Si no me equivoco, allá por no sé si era el 2004, 2005, Néstor Kirchner, sin siquiera preguntarle a su ministro de Economía, que era Roberto Labaña, no sé si usted recuerda, que un día dijo, apareció en los medios, Argentina le paga todo lo que debe al Fondo Monetario Internacional. Y sin chistar, ¡paf! Peso sobre peso, dólar sobre dólar, eran dólares, 10.000 millones de dólares que la Argentina iba pagando en cuotas muy cómodas, con intereses muy bajos, pero bueno, tomó de las reservas una impresionante cantidad de dinero para la Argentina, y muchos dijeron, pará, si no es necesario, si igual si le pagás en cuotas, el fondo no te pide nada, no te pone ninguna condición, lo único que te hace es una auditoría, y un interés tan bajo como el del Fondo Monetario no te lo va a dar nadie, porque para eso está el Fondo Monetario. Bueno, de hecho, al año siguiente, o a los 2 años, Argentina tuvo que salir a pedirle plata a Chávez, le prestó 10.000 millones de dólares, por supuesto con una tasa mucho más alta, que prácticamente llevó el riesgo país a las nubes, pero no importa, porque el relato es lo que permitió, allá en el 2007, ayudó a ganar a Cristina. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer aquí en esta Hora de Maquiavelo es, ¿qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con esta histeria verde que hay en la Argentina? Evidentemente, no bien manejada desde el punto de vista de la comunicación. ¿Falló el relato? Porque muchos dirían, ¿por qué no hizo Cristina lo mismo que Néstor? Que recordemos que en definitiva Néstor Kirchner no lo hizo para pagar por pagar, porque era un cumplidor compulsivo. Lo hizo para sacarse de encima los controles, auditorías del Fondo Monetario y para poder después agarrar y, bueno, dibujar los índices de inflación con comodidad, sin tener ahí a un Fondo Monetario que lo dice, por supuesto, que las estadísticas argentinas no son confiables, pero ya no nos lo pone como condición. Podemos mentir tranquilamente y nos da, digamos, una independencia de dibujar nuestras estadísticas de manera criolla y como a nosotros más nos conviene. Entonces, ¿por qué el gobierno perdió esa capacidad? Por ejemplo, de decir, no queda otro remedio que devaluar. No es porque no tengamos más reservas, sino porque es un hecho patriótico, porque necesitamos darle competitividad a nuestras industrias. Y así como se devaluó en el 2001, el 2002,
tenemos que devaluar nuevamente. Y se acabó el problema del dólar, se acabó, listo, otra cosa. Entonces, en esta hora de Maquiavelo, quédese porque vamos primero a ver una primera encuesta exclusiva sobre qué opina la gente de lo que está pasando con el dólar, y vamos a tratar con dos expertos de pensar un relato quizá para una Cristina que reasume o se hereda a sí mismo ahora el 10 de diciembre. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces nos planteábamos qué pasó con el dólar, con esta historia colectiva donde esta fuga de capitales que se había iniciado después de que Cristina ganara las primarias en agosto y se iba acelerando, porque obviamente que hay gente, no es necesariamente la que votó a Cristina. Hay algunos que dicen que hay quienes votaron a Cristina y a la vez van y fugan dólares. No sé si es así, pero hay mucha gente que no le tiene confianza a la economía de este gobierno. Entonces era previsible que el gobierno de Cristina Kirchner, el 24 de octubre, después de ganar las elecciones como las ganó y con todo el aval que tenía, hiciera algo para bueno, que esos dólares que se van, que no solamente que se queden, sino que además vengan más dólares que se necesitan para inversiones. Estamos con Guillermo Saldomando. Guillermo Saldomando es consultor, hoy trabaja fundamentalmente para empresas privadas desde la consultora MDG, pero tiene una larga experiencia como comunicador de gobierno, como comunicador de la función pública, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional, otras épocas, por supuesto. Y lo tenemos a Roberto Varga, también un experto en comunicación pública, y la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos ayudar al gobierno a elaborar un nuevo relato, esa herramienta con la cual han moldeado tan bien la opinión pública para frenar esta psicosis del dólar? Antes, comparto con ustedes una mini encuesta que hizo la consultora Datamática de Salta sobre el dólar, en donde se pregunta primero, bueno, ¿quién conoce de las medidas que tomó el gobierno? Bueno, controles severos de la AFIP para permitir o no permitir la compra de dólares a la gente. Lo sabe un 37%, no lo sabe o no cree que las medidas sean drásticas el resto. Ahora vamos a preguntar a los que sí creen que el gobierno tomó medidas drásticas para controlar la compra de dólares, qué opina de si esas medidas van a ser efectivas para frenar la demanda de dólares
No, 27% no sabe el 64%, solamente hay un 9%, o sea, un 9% de ese 37%, que sería un 4% más o menos, que cree que sí. Y finalmente, fíjese qué pregunta interesante que hace Datamática, esta es la primera encuesta que yo veo, por lo menos, que pregunta sobre esta, esta fuga de capital, esta compulsión por el dólar, si la demanda de dólares, que la gente esté por alguna de las siguientes afirmaciones. La demanda de dólares se produce por la desconfianza de los ahorristas en el futuro de la economía, 65%. Si no sabe o si la demanda de dólares es injustificada y provocada por los medios, 3%. O sea, la gente que está al tanto de las medidas cree, por lo menos en un 65%, en total eso sería un 25% de la población, que es porque falta confianza en el gobierno. Y yo me pregunto, Guillermo, Roberto, ¿no será momento para la presidenta, más allá de tomar medidas económicas, obviamente, de pensar en un nuevo relato? Digo, por ejemplo, bueno, en vez de o entregar todos los dólares como se hizo a precio regalado, que se lo hizo hasta las elecciones, pues se podía comprar el dólar a 4.20 regalado, o imponer estos controles que han generado una psicosis. Gente que nunca había visto un dólar está desesperada por comprar dólares ahora. Eso es lo que pasa. Este gobierno o esta administración, a través de sus diferentes facetas, crea conflictos a veces donde no existen de fondo. Desconozco la muestra donde fue hecha esta encuesta. Una encuesta nacional. Hay una encuesta nacional. Pero hay un tercio de la población que no le mueve realmente el amperímetro a este tema y otros que no están prácticamente enterados de lo que pasa. O sea que es un tema de capas medias, gente que tiene cierta capacidad de ahorro, pero que marca un conflicto donde no lo hay. Y creo que esto tiene que ver también con una matriz ideológica de estas administraciones, que no creen tanto en el consenso, sino en la democracia con conflicto. Y a veces buscan el enemigo donde no existe. El nuevo enemigo, el dólar. Sí, me parece ahí, yo lo que también agregaría es, más allá de que efectivamente esta es una administración que por lo menos, si no los crea, los acentúa los conflictos, que acá sí me parece que hay una necesidad, que es que no hay dólares. Es decir, el dato nuevo es que se acabaron los dólares. El fondo de la cuestión está bien, pero no es menor el dato. Es decir, si nos remontamos un poquito en el tiempo, vemos el conflicto que sostuvo Martín Redrado con la Presidente acerca de si se podía disponer de reservas para pagar compromisos de deuda. Se impuso, por supuesto, el criterio de la Presidente, pero eso hizo que un stock de reservas se fuera hacia el pago de servicios de deuda. Otro se inyectara al mercado para que esa sensación de consumo, de euforia, no se detuviera en ningún momento. Es más, se agudizara entrando ya en el ecuador de la carrera electoral, y al final ni hablar de la carrera electoral, me parece que hizo que los dólares se fueran agotando. Entonces ahora hay pocos dólares, el gobierno los quiere atesorar, los quiere guardar, y ahí sí me parece que entramos en la discusión. Las medidas que toma, más allá de la cuestión técnicamente, digamos, económica, que no somos economistas, pero que a todas luces nos parece que no están dando resultado, porque digo, uno ve que ellos frenan la compra de dólares, pero le bajan todos los días 70 millones, 100 millones, 200 millones, y se le cae la reserva, porque la gente que tiene depósitos en el banco los va a retirar, porque no tiene confianza. Además se produjo la psicosis hace que, insisto, hay mucha gente que no tenía intenciones de salir a comprar dólares que está haciéndolo. Las versiones en la City arreciaban acerca de que venía una especificación de los depósitos en dólares. La gente está yendo en cadena a los bancos a sacarlo, los que, como bien decís vos, los que tienen capacidad de ahorro, digamos, ¿no? Estamos hablando de percepción, y justamente la confianza es fundamental para cualquier gobierno. La democracia se basa en percepción, y acá lo tratamos a diario en tu programa, además lo vemos habitualmente. Trabajamos con estas cuestiones. Gente que jamás piensa en dólares ni usa el dólar está preocupada por el dólar. Esto me recuerda a la época del riesgo país. Sí, sí. Que exactamente. La gente no tenía, claro, digamos, si vemos, sabía qué era. Los otros días teníamos ahí una imagen de una casa de cambio, ¿no? Controlada con perros, sabuesos, ¿no? Como si fuese droga, como si fuese que el dólar una droga prohibida. Creo que hasta la marihuana está más
permitida, por lo menos para consumo personal, que el dólar. La compra de dólares, seguro. Y claro, uno ve eso y no puede otra cosa esa imagen que generar una psicosis de decir, claro, che, me parece que hay que tener dólares. Bueno, el dólar es un bien escaso, esto es evidente. La gente se dio cuenta, no hay, lo que no hay vale más, siempre. Es el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Ahora, vos que te gusta este tipo de ejercicios, digo, ¿qué pasa si la presidenta, vos querías un poco plantear este debate? Claro, ¿cómo ayudarla a pensar una nueva política, ya que tiene la oportunidad del 10 de diciembre? Yo te pregunto, les pregunto a ustedes, yo tengo mi opinión acerca de esta pregunta, ¿qué pasa si ella, con el respaldo que obtuvo, 54 puntos, hace un llamado a través de la cadena nacional, que le gusta usarla mucho la cadena nacional, y dicen, señores, señoras, yo les pido un esfuerzo patriótico, la Argentina necesita seguir con su modelo de crecimiento, en esta fase, si vamos a demandar muchos dólares, se va a detener el ciclo expansivo. Les pido, por favor, acompáñenme, no presten atención a, digamos, a depositar confianza en el dólar o a ahorrar en dólares. Ahorren en pesos. ¿Vos creés y yo me acuerdo de un ministro... le va a acompañar, digamos, el discurso? Yo me acuerdo de un ministro de Alfonsín sobre el final trágico de Alfonsín, que dijo una famosa frases de esas que heredan los abuelos a los nietos, y les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Pero yo planteo otra cosa. ¿Qué pasaría si Cristina dice, bueno, señores, este modelo productivo empezó en el año 2002 con Labaña, si se quiere, o ni lo mencionemos a Labaña, ya que ahora está del otro lado, con una gran devaluación que apuntaba a darle competitividad a nuestras exportaciones en un momento en que el dólar estaba muy caro, ¿no? Obviamente que ahora en el mundo el dólar no está tan caro, pero bueno, pero apuntaba a la devaluación en teoría a eso. Se apuntó a muchas cosas inconfesables también, pero fundamentalmente a darle competitividad a nuestra producción. Y la soja no estaba a $500, ¿no? En esa época. ¿Qué pasa si Cristina dice eso? Necesitamos devaluar, porque una vez que se devaluó, ya, y oficialmente se asume un tipo de cambio de 5 o de 6, ya está. Y listo. Se te va a precios, digo. Bueno, o sea, pero ahí tenés la carrera inflacionaria. Bueno, pero ahí vienen los ministros de Economía, hay experiencias muy ricas. Me tocó vivir en México personalmente, mientras yo vivía en México, una situación similar en donde se hizo una devaluación importante y se hizo un pacto, de ahí salió lo que se llamó durante muchos años el precio pacto, en la época cuando asumió el presidente Salinas de Gortari, esto revela mi edad, perdón, que se juntaron los empresarios, los sindicalistas con el gobierno, dijeron, no se aumentan los salarios, pero tampoco se aumentan los precios. Se devalúa la moneda para darnos más competitividad. Y funcionó. ¿Por qué no puede funcionar acá? Por ahí nosotros no somos economistas, pero creo que sí nos podemos centrar en la comunicación. Desconozco si va a convenir o no una devaluación. Lo que sí me parece en el tema del relato, en la comunicación, vos hablabas justamente de lo que hizo Salinas de Gortari, tiene que hablar de consenso. Y este gobierno no está dentro de la matriz del gobierno, la búsqueda de tender puentes y el consenso le cuesta mucho. Pero con el 54% de Cristina. Es una paradoja. El llamarla el día 11 de diciembre, llamar a Moyano, pensé que iba a ser otro, pero parece que no sé, que sigue siendo Moyano, o quien sea, a de Mendiguren y algunos otros empresarios más y decir, señores, pacto de precios y salarios. Acá no se mueve un precio. El famoso pacto social, ¿no? Bueno, muy sencillo. Durante un año no se toca ni un precio ni un salario y devaluamos. Bueno, otra vez lo mismo, digamos, no somos técnicos en la materia. La Argentina tiene una cultura de ahorro en dólares, pero también tiene una cultura inflacionaria muy impregnada. Es muy difícil romper con toda eso. La sociedad. En otros países funciona algo que acá no funciona. Bueno, acá Brasil, los precios se miden en dólares. ¿no? Brasil. El expresidente Dualde siempre cuenta la anécdota que a él le agarró la devaluación de Cardoso en el 99, estando en Brasil, y él hablaba, por ejemplo, con el personal del hotel donde estaba parando, y no tenía ni idea de cuánto valía un dólar contra un real. Ni idea, ni le importaba, ni seguía viviendo en reales. Y eso, bueno, en la Argentina no es así. No es así. Hay una vieja cultura de ahorrar en dólares para protegerse de la inflación. Entonces, me parece, y lo que pasa es que otra vez entramos ya más en el aspecto económico que en los consejos comunicacionales. Pero, Diego, fundamental, equipo económico solvente, con mucha experiencia, que inspire confianza. Bueno, pero ahora vamos a ir a un corte, para el final vamos a pedir un ejercicio.
Está claro que Cristina no va a llamar ni a un Cavallo, ni a un Labaña, como en otros tiempos, un mago economista, salvador y respetado. No va a ser. Probablemente el próximo ministro de Economía sea Lorenzino, tal vez. Sí, Lorenzino, cualquiera, o Cristina. Bueno, se notaba mucho a Blecher, ¿eh? Bueno, eso ya sería un golpe de confianza. Si realmente un Blecher agarra, es otra cosa. Pero vamos a pensar desde la comunicación, un pensamiento final sobre qué podría hacer Cristina para, usando la teoría del relato, frenar la psicosis del dólar. No se vaya, ¿eh? La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. La hora de Maquiavelo. Bueno, pues esa propuesta, ¿no? 1 minuto cada uno, esto no es crítica, esto es un servicio al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de pensar, utilizando la teoría del relato, cómo hacer para resolver la crisis cambiaria, por ejemplo, ¿no? Con una devaluación, y que esa devaluación no sea tomada como una debilidad, sino como una gesta patriótica. Sí, me viene a la cabeza el ejemplo de Rodríguez Zapatero en España. Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, las segundas, la de 2008, negando la existencia de la crisis. Y casi 6, 7, 8, un año de gobierno, de su primer gobierno, diciendo que eran sensaciones térmicas. Digo, primero decir la verdad. Si Cristina nos dice, señores, el ciclo expansivo de la economía llegó a un límite, vamos a crecer menos porque las condiciones del mundo cambiaron, es comunicarle a la sociedad que hay otro escenario. Ya partamos de esa base. Me parece que yo, usando ese 54%, blanquearía la situación. Primer gran consejo. Y segundo, si se me permite, rodearse de equipos técnicos solventes que le inspiren confianza a la gente. Sí, quizás complementario. Como todo comunica, me parece que el equipo sólido ya es un sostén importante. Cómo aparecer justamente ante la población después del 54%, realmente benignos en la victoria. Y en esta victoria construirla día a día en lo cotidiano, desdramatizar la situación desde el punto de vista de las corridas, de las cuestiones que va a haber volantazos. Me parece que hay que dar previsibilidad. Por allí algún nombre propio puede dar previsibilidad. Ya a esta altura es como que ya se va necesitando un nombre. Un plan se necesita, y yo creo que tender la mano real a la oposición, a los sectores, no solo partidos políticos que están en una crisis, que queda de la oposición, a lo que queda de la oposición, y a organizaciones. En verdad, muestra otro tipo de gobierno, un estilo que deberían ajustar unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, usted sabe, este programa también es un servicio público, ¿no? Antes de terminar, yo quiero compartir con ustedes una entrevista que hicimos con un consultor político colombiano, un consultor de marketing político colombiano, sumamente interesante. Es un muchacho muy joven de Medellín, y que estuvo en unas elecciones locales enfrentado con un candidato del famoso JJ Rendón, que lo tuvimos aquí en la hora de Maquiavelo, que es el hombre que intentó ayudarle a Francisco de Narváez en estas últimas elecciones, con un resultado, bueno, bastante relativo, para no decir flojo. Pero fíjense qué interesante. La hora de Maquiavelo. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. La hora de Maquiavelo. Nosotros lo acabamos de derrotar.
Yo lo acabo de derrotar en Medellín, en mi ciudad. Él estaba asesorando al candidato contrario. En Bogotá lo acaban de derrotar también. Él asesoraba a Enrique Peñalosa y ganó Gustavo Petro. ¿Y en elecciones comunales? En las elecciones de alcalde, que fueron el 30 de octubre. En Bucaramanga estaba asesorando a una candidata y ganó el contrario. En el Meta, otro departamento en Colombia, asesoraba a un candidato y ganó el contrario. Creo que no hay mitos y creo que lo perjudicial en el negocio de los consultores políticos, Diego, es precisamente eso, ser más visibles que los candidatos, que es lo que hace el señor Rendón, se hace más visible que los propios candidatos que asesora. La hora de Maquiavelo. Bueno, ahí Carlos Andrés Pérez se refería a JJ Rendón y la pregunta en general era, bueno, ¿se puede la oposición vencer electoralmente, por supuesto, a los populismos latinoamericanos? Esto es una de esas entrevistas que hacemos especialmente para Internet, pero yo quería compartir con ustedes esta respuesta cortita de él, que es sumamente interesante. Seguro que lo va a convencer para ir a invitarse a escucharla entera. Escuche. La hora de Maquiavelo. Creo que hoy hay una ventaja que cada vez crece más y el crecimiento es exponencial, que son las redes sociales. Miremos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Europa con los indignados, y no solamente en España, unos años anteriores en varios países y lo que se sigue generando. Todas convocatorias a través de las redes sociales. El caso que hablábamos ahorita de Colombia, de Antanas Mocos, fue una ola despertada a partir de las redes sociales. Creo que la ventaja que tenemos ahora es que, a pesar de que haya un control de los medios masivos por parte del gobierno, las campañas alternativas o las campañas opositoras, si desarrollan una campaña electoral estructurada a partir de las redes sociales, tienen una opción de generar un movimiento envolvente. La hora de Maquiavelo. No, era Carlos Andrés Pérez, este consultor colombiano, bueno, muy interesante. Es una anécdota simplemente que le ganó a JJ Rendón, pero lo interesante es su visión de si se les puede ganar a estos nuevos liderazgos populistas latinoamericanos que vinieron para quedarse, y creo que en la Argentina, después del 54% de Cristina, va a ser muy interesante escuchar. Yo les agradezco muchísimo a Guillermo Saldomando de MDG, a Roberto Varga, ¿no? Y le explico cómo funciona la hora de Maquiavelo, por si no se acuerda. Usted puede ir a la web, lahorademaquiavelo.com, tiene en el reproductorcito de la izquierda el programa para repasar, y a la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Carlos Andrés Pérez, este consultor colombiano. Bueno, yo creo que es imperdible, y yo le digo, mire, como siempre, ¿no? Desde hace ya casi 10 años, la realidad está ahí, algún día vendrá a ser a cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22, y después te sigue, agarra su iPad, notebook, va a la PC y sigue viendo la hora de Maquiavelo online. Chau.